Ok, simplemente vamos a ver este dibujo de Bouguereau que fue el reto número 3. Y vamos a ver seguro algunas lecciones que hemos sacado, ¿no? Lo primero que voy a hacer es bueno, este es quizá para ayudar a los que ya hicieron el reto o los que todavía no lo han hecho y se animen a hacerlo. Eh, unas pequeñas pautas que pueden ver para la próxima vez si van a copiar uno, ¿no? Porque se aprende bastante copiando los maestros, ¿no? Obviamente es algo un poco difícil porque por algo son maestros, ¿no? Pero bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que obviamente que este dibujo fue hecho de vida, ¿no? O sea que por eso tiene esa delicadeza. Pero si uno va a hacer una copia, lo que puedes hacer es tener este dibujo. Hay dos formas, ¿no? Lo puedes ver de tu pantalla o si quieres lo puedes imprimir. Que si lo imprimes te puede ayudar de repente un poquito más fácil, pero ya depende de cómo elijas hacerlo, ¿no? Voy a usar un rojo y a ver si puedo hacer una línea recta. Ups. Vamos a ver. Vamos a hacer una línea recta para agarrar las proporciones. Tú lo que quieres es más o menos saber y yo diría puedes hacer este tipo de una especie de análisis antes de tirarte a hacerlo, ¿no? No es muy fácil. Lo que tú primero que quieres ver, al menos en este dibujo, es las proporciones, ¿no? Es lo más importante y es lo más difícil. Entonces, lo más fácil es agarrar ángulos. Uy, mi computadora está totalmente... agarrar el ángulo de la cabeza, ¿no? Si puedo dibujarlo mejor. Y este tipo de líneas puedes construirlas antes de hacerlo, porque con un lápiz bien suavecito, y después borrarlas y encima empezar a hacer el contorno, ¿no? Ahora te quieres fijar en la forma en lo que hay debajo, digamos, de toda todo este sombreado suave, ¿no? Primero la estructura, más o menos quieres buscar. Y acá tú puedes ver, a pesar que es una niña, tiene tiene el cráneo, ¿no? Siempre hay que recordarse que el cráneo es todo así, ¿no? Recuerda los lugares donde haces unas marcas para ir localizando. Usualmente la oreja tiene este ángulo así, ¿no? Tienes que mirar bien la localización de la nariz, ¿no? La boca. Y esto tú lo puedes ir armando, pero tienes que tener un poquito de cuidado, ¿no? Yo eso es lo que hago, tiro unas líneas rectas que me pueden ayudar antes de empezar a hacer todo este contorno tan difícil, ¿no? O sea, ver la figura de una manera plana, porque esa es la manera un poco más fácil antes de empezar a empezar a ver en 3 dimensiones, ¿no? Y una vez que tienes eso, yo lo que hago es, ¿no? Medio que lo borro, ¿no? Lo puedo agarrar, porque estamos trabajando en el papel, no en la computadora, pero es lo mismo. Y después se mueve esa construcción que has hecho, ¿no? La puedes mover y puedes dibujar encima de eso, ¿no? Entonces ya tienes una especie de como esquema o algo para que cuando empieces a dibujar los contornos no se te vaya, ¿no? Lo que hay que observar por ejemplo en Bouguereau es que es muy sutil, como decía en el ¿cómo se llama? En el previo post. Pero hay que fijarse que él tiene donde tiene los más oscuros, ¿no? Esta es una parte donde está el lápiz lo usaba más oscuro, ¿no? Puedes ver acá usaba oscuro. Quiero usar un color que se vea mejor. Acá ves el oscuro, acá apretado el lápiz más duro, ¿no?
aquí. No es uno de los mejores scans que hay. No es de los mejores. Es mejor tener una buena foto de resolución, pero todos los dibujos que habían sobre él eran así medios, a menos en lápiz, ¿no? Entonces trata de encontrar los lugares donde el maestro, o quien, no sé, no solamente Bouguereau, ¿no? Cualquiera que intentes copiar haya puesto los oscuros. Para que cuando uno haga con tu lápiz, que empieces a dibujar, cuando estemos dibujando el contorno, o sea, en base de esto ya puedes, ¿no? En base de una especie de estructura a base de líneas simples y geometría, tú puedes empezar a tirar tu lápiz, ¿no? O sea, ahora ya con el lápiz negro que tienes, ya puedes empezar a dibujar la línea, ¿no? Entonces, cuando llegues a la nariz, acá no puedo dibujar muy bien esta porquería de... No me funciona bien mi lápiz digital acá en la computadora. Mejor trabajo en lápiz. Pero te das cuenta que aquí es suave y aquí es duro, ¿no? Entonces, eso es lo que interesa en la copia de los maestros cuando empieces a intentar copiarlo. Acá me he salido de foco. Puedo moverlo un poquito mejor. Es cuando empieces con el contorno, porque ellos dominaban muy bien el contorno. Ah, Yair, ¿qué tal? Yo sé que estas lecciones te gustan más que otras cosas. ¿Ves? Entonces ya tienes que empezar a hacer una simple geometría, ¿no? Como indiqué, ángulos, proporciones, y después puedes empezar con el contorno, ¿no? Entonces, cuando veas acá que está ligeramente, o sea, piensa siempre en tu escala tonal, ¿no? La escala tonal, esa escala tonal que va bien duro, ¿no? Entonces, eso te indica que duro es medio y bien, ¿no? Si quieres asignarle números, lo que quieras, pero piensa que en las sombras es donde él empieza obviamente a estar más oscuro, ¿ves? ¿No? Aquí esa parte es oscura. Puedes pensar en esto como un pequeño triángulo. Es una manera más fácil de ver las cosas. Olvidarse que es un cuello, sino empezar a ver ¿no? Digamos la figura que está creando, porque está diseñando las cosas, ¿no? Déjenme eliminar esto para ver el dibujo mejor. Acá, por ejemplo, ¿no? Presiona el papel, el lápiz suave. Vamos a darle más claridad a esto para que no se vaya viendo. Entonces, ese es uno de los trucos que puedes hacer una vez que tienes esos ángulos que vas creando. Ya vamos a hablar sobre la tridimensionalidad, pero por ahora esa es una de las mejores maneras de copiarlo, ¿no? Y aquí creas ese oscuro. ¿Te das cuenta? Y trata de ir lento, ¿no? Fíjate en el contorno. Y date cuenta que todo lo que... todo depende de esa estructura que has hecho antes, ¿no? Si tus ángulos están mal proporcionados, si los espacios que has dejado en esta construcción están mal, lo que vas a poner encima se va a caer, ¿no? Eso me pasó a mí, no me fijé mucho en mi copia, yo no me fijé mucho en la distancia que hay de todo ¿cómo se llama? De todo el cráneo, ¿no? Tiene una cierta distancia en perfil, fíjense, hay que fijarse acá. Yo le corté el cráneo, eso me pasó a mí, recién me di cuenta. Lo que quieres hacer es copiar pensar en tonos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el dibujo original, si de repente puedes conseguir una mejor resolución de ¿no? O cualquier otro dibujo de Bouguereau. No necesariamente tiene que ser pero fíjate la dirección de dónde viene la luz, ¿no? Si tú puedes ver en el pelo, en esta zona, ¿no? En esta zona de acá, la luz viene, está brillando, entonces es una luz frontal, ¿ves? Eso quiere decir que todo lo que está al costado no va a estar en luz, y todo lo que está al costado no estar en luz, y se ve pues en el pelo.
tú lo vas a ver, ¿no? A la hora que sigues esos trazos. No voy a tirarme ya lo copié, o sea, no voy a tirar, acá no coordina bien mi lápiz digital, tengo que usarlo en un laptop, pero acá este es lo que me refiero, ¿no? Esta parte es parte de la luz. Entonces cuando copies esos trazos, esa suavidad sintiendo que es como se llama pelo, ¿no? Que está, ¿cómo podría explicar? Está yendo encima del cráneo, ¿no? Hay que tener esa ¿cómo se llama? Idea de que el cráneo es una especie de óvalo. Si tú cuando estudias el cráneo, ¿no? Es ovoide. Por eso es bueno, para mejorar en los retratos, hacer unos estudios de cráneo, ¿no? Es un ovoide y fíjate que va el trazo así, le va dando forma, ¿no? Dejando este espacio, como dije, en blanco, ¿ves? Una especie de franja. ¿Por qué? Porque la luz está central, tú la puedes ver acá, casi iluminando en toda esta parte, ¿no? No quiero malograr tan dibujo tan bonito, pero toda esta parte, esta zona, tú puedes ver que está en luz frontal. Entonces cada vez que Bouguereau está dibujando en la luz, fíjate que suave es con el lápiz, ¿no? O sea, cuando uno empieza a imitar esa parte, hay que estar consciente de que esta línea, que es un pliegue, es la sombra del pliegue del pliegue del traje. Fíjate que ahí hace una nota dura, una nota suave, es muy delicado, ¿no? Porque está interpretando eso es lo que no hay que tratar de confundir lo que es la línea, ¿no? La línea es un concepto geométrico, como estoy usándolo acá, es transparente, nunca se va a ver en el dibujo, nunca se va a ver en la realidad. El dibujo para los pintores, porque los pintores o escultores trabajan con luz y sombra, entonces es cierto, cuando uno empieza a estudiar la geometría y, ¿no? Estamos haciendo cubos de perspectiva, hay que pensar en líneas, pero esas líneas son conceptuales, ¿no? Son transparentes, tenemos que verlas en la realidad transparente para que nos ayude a dibujar, ¿no? Pero esta no es línea, esta es la sombra que le está pegando una forma. Es muy diferente cuando estamos usando de repente lapicero o lápiz. Hay que representarlos con líneas, igualito. Pero aquel lápiz nos da la oportunidad de ser más suavecitos, ¿no? Acá ya no son líneas, es casi como un puntillismo, ese es puntitos, ¿no? Entonces ahí tienes que mover el lápiz de una manera que te dé esa suavidad, ¿no? Viendo que acá sombra, esta es la parte de la quijada, de donde está obviamente el hueso, ¿no? Y en una niña es suave, ¿no? Mira la delicadeza que hay, esa curva así, ¿no? Y pues para hacer un labio hay que ponerse a estudiar digamos, la forma del labio, ¿no? Siempre es bueno. Entonces este tipo de copias te va a testear en todo lo que tú sabes, al menos del retrato y estas cosas, ¿no? Ahorita sigue el mismo concepto, ¿no? No son líneas un poquito gruesas porque acá las cambia. Entonces entre línea y figura, ¿no? Que es lo que nos va a dar la sombra. Siempre pensando en esas tres dimensiones. Cuando sombrea, por ejemplo, vamos a ver acá, esta parte del ojo, ¿no? Hay que pensar en esa línea voy a hacerlo más grande, voy a acercarme en el dibujo. Lamentablemente mi computadora es lenta cuando uso este programa, no sé por qué se me pone lento, ¿no? Nos dejamos ahí, imaginarse, ¿no? Que todo tiene volumen.
estoy calcando, pero estoy pensando en, si tú ves las líneas que hace acá Bouguereau, sigue el volumen de la frente, ¿no? Como un grabador, en algunas partes tú lo ves. Como dije, esta parte, la luz está viniendo mayormente desde acá, pero acá ya empieza a crear esas sombras, ¿no? Esos planos. Hay que pensar en 3 dimensiones siempre, ¿no? Este es plano de sombra. Por eso es el estudio de los cubos y estas cosas, ¿no? Entender la estructura del ojo y todo esto. Te va a pedir más cada vez un buen dibujo, ¿no? Acá lo deja claro porque también hay algo de luz por acá, ambiental, de donde él ha visto ese dibujo. Entonces esta línea va a ser clara, ¿no? Y persigue, y aquí donde empieza el cartílago de la nariz, empieza, si tú te das cuenta, esta parte se empieza a hacer más oscura. Obviamente oscura ahí porque es un orificio, ¿no? O sea, una especie de comita, pero está pensando en toda la forma de la nariz, ¿no? Acá la boca igual, ¿no? Acá usualmente se crea en la boca una especie de hendidura, ¿no? Y cada maestro tiene su manera de dibujar en el sentido de su estilo, pero todos podemos siempre verlo empleando lo mismo, ¿no? Los mismos conceptos. La línea, la sombra, la forma, dónde está la luz, cómo van creando las texturas, ¿no? Y bueno, esa es la única manera de aprender a dibujar un poquito, digamos. No es que vas a cambiar tu estilo, ese no es el punto de hacer estas copias, sino que te va a dar lecciones que quizás uno no las ve cuando dibuja o del natural o de foto, ¿no? De foto es muy difícil captar la sensibilidad de la luz así. Por eso sigo recomendando, ¿no? a seguir dibujando del natural, ¿no? Ya no hay mucho en Bouguereau después, en particular en este dibujo, ¿no? Esta serie de curvas, pues son ¿cómo se dice? Se explican solas, ¿no? Pero está siguiendo, en esta parte, está siguiendo, ¿cómo se llama? Unos trazos para empezar a darle como un remolino, ¿no? Puedes pensar en una especie de, no diría un cilindro, pero como que piensas en un cilindro y el pelo va así y así y así. Perdón por mi lag en la computadora. Por eso voy a encontrar una manera de hacerlo más rápido. ¿Entiendes? Va alrededor de un cilindro. Ese pelo, o sea, hay una especie de envoltura. Esas líneas se envuelven, tienen esas curvas. Es parecido cuando uno hace acá el brazo. Tú tienes que primero imaginarte, vayamos acá a la construcción, por eso el maniquí es importante, ¿no? El maniquí siempre ha sido una parte importante del estudio del dibujante, para simplificar la forma en lo más simple, ¿no? El brazo es como un maniquí, ¿no? Como un cilindro, y ya cuando uno va dibujando encima con el lápiz, otra vez con negro, la ropa, uno empieza a pensar en el negro. Una vez que tienes esa estructura pensada, ya puedes empezar a hacer tus tonos y pensar siempre a la vez en 3 dimensiones, ¿no? Porque son líneas tridimensionales, líneas que van encima de la forma con el tono también, ¿no? Muy bien, ¿no? O sea, piensa en línea, pero no realmente en línea, sino que estás sombreando sobre una forma, ¿no? Para esta como especie de manga, con el negro estás haciendo la sombra que veo ahí, que le pega esa forma, ¿no? Y acá, esto de acá es una sombra proyectada, ¿no? Sombra proyectada simplemente significa la sombra que proyecta un elemento sobre otro, ¿no?
de ser una superficie que se va a ver, ¿no? Para darnos cuenta que esto está encima de esto. En algunos pliegues se ve la sombra proyectada, ¿no? Aquí. No es muy claro este dibujo de por sí. Pero acá te tienes que pensar, es dimensional, ¿no? Por eso siempre es bueno mirar los dibujos y ver las pinturas, cuál es su contraparte, ¿no? Porque en el dibujo estamos limitados a... Yo voy a terminar este live porque es cortito. Estamos limitados a representar a través de sombra, ¿no? La forma, la línea, no hay color, todo se reduce a eso, ¿no? Y acá nada más, fíjate el cambio igualito, ¿no? De oscuro, donde él deja las partes, ¿no? Pero es todo un trazo libre, ¿no? Ese es lo bueno de los maestros, no tienen un sombreado muy fuerte, ¿no? Son muy delicados, porque estudiaban la luz natural. Cuando uno empieza a dibujar del natural, la sombra se te pone suave, ¿no? Y no necesitas pues tanto para dar a representar algo tridimensional, ¿no? Pero bueno, hay muchas lecciones. El ojo hay que, ¿no?, saberlo cómo dibujar y todo. La oreja, como tú puedes ver, dan cuenta con una línea bien simple, ¿no? No pensemos en línea, pensemos en sombra. Un sombreado simple alrededor del contorno de la línea, ¿no? Y obviamente aquí en esta parte es donde ya empieza a sombrear. ¿Por qué? Porque es una superficie plana. Esto es una superficie redonda, la cara, ¿no? Fíjate acá como lo que hablaba de eso. La dirección que hay ahí y la dirección que hay acá. Y hacia acá, el modelado va así, para crear esa especie de cachete, ¿no? ¿Por qué? Porque estás dejándote todo esto en sombra. Eso hay que ver con una especie de óvalo, ¿no? Siempre pensando en forma así. Esto está así porque, bueno, hay que acordarse un poquito de la anatomía, ¿no? El mastoideo ahí un poquito, que en los chicos se ve muy poco, ¿no? Lo que esta curva es magistral, ¿no? Como la he hecho ahí suave y la ha cambiado de acuerdo a la entonación de luz. Y ya para terminar, ¿no?, la serie, obviamente ese es el explicativo real, ¿no? Cómo hace la textura del pelo. Es como una especie de río. Tienes que dibujarlo para saberlo, ¿no? Y aquí, ya para terminar, esta línea indica profundidad. Este dibujo no es plano, indica que va en perspectiva, ¿no? Allá si nosotros pensamos en un cubo, siempre en un cubo, porque todo tiene dimensión, ¿no? Es una mezcla siempre en los dibujos de muchas cosas. Por eso que se estudian los conceptos separados, ¿no? Vamos a estudiar perspectiva, abrir ese libro de perspectiva y empezar a estudiarlo y empezar a estudiar los conceptos, ¿no? Nuestra anatomía, para saber que acá está el cráneo, y abrir ese libro de anatomía y para ver ese cráneo debajo, ¿no? La anatomía hay que dominarla mucho, ¿no? El sombreado igual, por eso se empieza con los sombreados primitivos, ¿no? Lo más simple. Y obviamente el dibujo del natural bastante, ¿no? Empezar a bocetear, como siempre recomiendo, ¿no? Sigue boceteando, dibujando del natural. Y a la vez que uno estás copiando estas cosas, tus dibujos vas aprendiendo una especie de lenguaje de cómo representar las cosas de una manera un poquito más sofisticada, ¿no? Simplemente es eso. Los maestros tienen una sofisticación de cómo representar, ¿no? Si ya te interesa mucho Bouguereau, pues lo copiaría más que todos los demás, ¿no? Si no quieres absorber más el estilo de dibujo, pues puedes copiar varios hasta ir formando el tuyo, ¿no? Pero bueno, gracias a los que copiaron el reto 3, esperemos ver más participantes, ¿no? Así de una manera nos comparamos y aprendemos todo, porque yo veo ciertas cosas, pero también he fallado en algunas, ¿no? Ya el siguiente video será pues la otra semana, si es que a gente llega a hacer el que estamos proponiendo de Caravaggio, ¿no? Algunas preguntas, si tienen, me pueden decir después del video o ahorita, porque ya lo cierro. Y bueno, Jaquepa dice. Gracias por el like.
Ya nos vemos en la siguiente, ¿no?